5 ejes y 69 líneas de acción conforman el Plan Nacional de la Calidad del Aire con la intención de cumplir con los lineamientos propuestos por la ONU. Tras meses de trabajo en coordinación con diversas instituciones académicas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó este miércoles la Estrategia Nacional de Calidad del Aire, cuyo objetivo es que para 2030 nuestro país cumpla con los límites permisibles de contaminantes recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Empezamos a trabajar en delinear este programa a mediano y a largo plazo que tuviera estos objetivos. No solamente el salvaguardar el medio ambiente, sino también garantizar mejores condiciones de salud. La estrategia, que consta de 5 ejes y 69 líneas de acción, y en la cual coadyuvarán 11 dependencias federales como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, CFE y Pemex, señala que se otorgará financiamiento a las 32 entidades para este fin. NAFIN otorgará apoyos a los estados por más de 4,000 millones de pesos para renovar el transporte público, para su reconversión a gas natural y para estaciones de servicio de gas natural. Por su parte, la Semarnat otorgará 160 millones de pesos para la adquisición de vehículos nuevos de transporte público de gas natural. También se prevé que al cierre de la administración, todas las entidades cuenten con un ProAire como el de la Ciudad de México. Además, contempla acciones como la modernización de la regularización ambiental, pues en los próximos 2 años se homologará en todo el país un sistema de verificación vehicular mediante la norma 167. Joel Arias en la cámara, Andrea Díaz, 21 Noticias.